Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. Hoy día con mi grupo conformado por Carla Toledo, Valentina Coronado, Catalina Salas y yo, Felipe Olivero, vamos a hacer un análisis de recurrencia y progresión de la traducción de una reseña de la película Coraline. A modo de introducción, en esta presentación se pretende explorar cómo las reglas de recurrencia y de progresión contribuyen a la cohesión y coherencia de la traducción de una reseña de la película Coraline que nosotros elegimos. La identificaremos y explicaremos los mecanismos específicos de recurrencia y de progresión utilizados en esta traducción. ¿Cómo se abordarán? La cohesión y la coherencia son esenciales para la claridad en cualquier texto, especialmente en las reseñas de películas, donde es crucial transmitir la esencia y la crítica del film de manera efectiva. Veremos cómo la repetición, los procedimientos anafóricos, la sustitución léxica, la correferencia sintagmática y la elipsis se emplean para mantener la cohesión del texto. Y también analizaremos la progresión temática y cómo se introduce nueva información manteniendo el tema central. Bueno, aquí tenemos el texto como tal, que es una reseña sacada de la página IMDb, que esa página recopila información sobre películas o audiovisuales y las rankea, y es ahí donde encontramos esta reseña, que fue publicada el 7 de marzo de 2009 por el usuario Plank on Rules. Esta reseña es de la película Coraline. ¿Y por qué nos interesó esta reseña? Ya que la película nos gustaba a los cuatro y decidimos que iba a ser algo interesante que el cual traducir y analizar. Bueno, aquí tenemos la traducción como tal. Primero que nada queremos decir que esta traducción la hicimos dividiéndonos los párrafos entre los cuatro, ya que alcanzaba perfectamente por el número de grupos, pero al final decidimos hacerle una revisión en conjunto, ya que queríamos que la traducción no pareciera hecha por cuatro personas distintas, solo que sea una traducción natural, que tuviera cohesión y coherencia con respectivos términos o oraciones que sonaran a la persona que la escribió. Aquí voy a hacer una breve lectura de la traducción. Excepcional, pero posiblemente no apta para un público juvenil. Coraline es sin duda una película excepcional y admiro a la gente que trabajó en ella. Sin embargo, debo dejar en claro que esta película no es apta para un público juvenil, debido a que la trama nos introduce en un mundo de pesadillas. Creo que lo pensaría dos veces antes de mostrársela a un menor de 10 años, por escalofriante y tétrica que ésta puede llegar a ser. Cuando la película empieza, quedas impresionado por el increíble trabajo de stop motion, animación por cuadro, por lo cual supuse que había sido generada por computadora. Pero para mi sorpresa, la película se hizo usando modelos y figuras con características modificables. Son producciones mucho más avanzadas que las utilizadas en animaciones anteriores de Rankin Bass, o incluso en El extraño mundo de Jack, que es uno de los otros trabajos de los creadores de Coraline. La técnica artística fue increíble. Había muchos pequeños detalles y toques que hicieron que la película pareciera mágica. Además, encontré un cine que la proyectaba en 3D y honestamente creo que vale la pena el pago extra para vivir la experiencia tridimensional porque fue impecable. La historia se centra en una jovencita que es infeliz. Su familia se acaba de mudar a una extraña casa de la época victoriana, pero sus padres están tan ocupados con sus trabajos que no tienen tiempo para la pobre Coraline. Sin embargo, Coraline un día descubre un mundo alternativo, uno en el que todo es muy parecido al mundo real, pero es más perfecto, tan perfecto que ella preferiría vivir allí. No obstante, al tratarse de una historia de miedo, las cosas no son lo que parecen, y esto la lleva a un conflicto que podría desencadenar una tragedia para ella y sus padres. Excelente en todo sentido, no tiene ningún reclamo serio. Es una película muy buena para niños un poco más grandes, adolescentes y adultos, pero no para niños pequeños, ya que la película podría darles el susto de sus vidas. No dejes que la clasificación de edad te engañe. Esto no es como una película de Disney o Nickelodeon. Es aún más intensa y tétrica que una historia real de Roald Dahl y hecha stop motion. Neil Gaiman es el autor de la historia, y cuando mi hija leyó su historia y luego vivió la película, a pesar de que observó diferencias por aquí y por allá, por ejemplo que la película agregaba Wivey, dijo que ambas eran igualmente maravillosas. Bueno, aquí vamos a hacer el análisis de progresión que encontramos en esta traducción. Primero tenemos la progresión por tema continuo,
donde el tema se mantiene constante a lo largo del texto y se añade nueva información en cada oración y párrafo. En la reseña, el tema principal es la película Coraline, constantemente refiriéndose a la película, añadiendo nuevos detalles y opiniones sobre diferentes aspectos de la misma. El ejemplo que aquí tenemos es en el párrafo donde se dice: Coraline es sin duda una película excepcional y admiro a la gente que trabajó en ella. Sin embargo, debo dejar en claro que esta película no es apta para un público juvenil. Aquí, la película Coraline es el tema constante. Primero se menciona como excepcional y luego se añade la opinión de que no es apta para un público juvenil. En segundo lugar tenemos la progresión en cadena, donde el rema de una oración se convierte en el tema de la siguiente oración. En la reseña, esta técnica se observa cuando un detalle mencionado previamente se convierte en el foco del siguiente párrafo. El ejemplo aquí es cuando en un párrafo dice: cuando la película empieza, quedas impresionado por el increíble trabajo stop motion, animación por cuadro, por lo cual supuse que había sido generada por computadora, pero para mi sorpresa, la película sigue usando modelos y figuras con características modificables. El rema aquí es el increíble trabajo stop motion, que se convierte en el tema siguiente del desarrollo, donde se explica cómo se realizó la animación. En tercer lugar, tenemos la progresión derivada de un hipertema, donde se basa que un hipertema general del que se derivan varios subtemas. En la reseña, el hipertema es la reseña misma de la película Coraline, y de este hipertema derivan diferentes aspectos específicos que se discuten en los párrafos. Por ejemplo, la animación, la trama, la idoneidad para diferentes públicos, etc. Y aquí tenemos el hipertema, que es reseña de Coraline, y después tenemos los subtemas derivados, que se presentan dos, que es la calidad técnica de la animación, cuando en la reseña se dice: cuando la película empieza, quedas impresionado por el increíble trabajo stop motion. Y después, en segundo lugar, tenemos la trama de la película, que en el párrafo dice: la historia se centra en una jovencita que es infeliz, su familia acaba de mudarse, donde la idoneidad para el público es que es una película muy buena para los niños, un poco más grandes, adolescentes y adultos, pero no para niños pequeños. Y en cuarto y último lugar tenemos la progresión por tema entrelazado. Aquí dos o más temas se desarrollan de manera paralela y se entrelazan en el texto. En la reseña hay una comparación entre la película y otros trabajos similares o relevantes. El ejemplo aquí tenemos es cuando en la reseña se explica que son producciones mucho más avanzadas que las utilizadas en la antigua animación de Rankin Bass o incluso en El extraño mundo de Jack, otro trabajo de los creadores de Coraline. Aquí se entrelaza el tema Coraline con otras producciones de animación para hacer una comparación. Bueno, ahora vamos a proceder con lo que son las reglas de recurrencia. En esta ocasión nos basamos en lo estudiado según Álvarez, por lo que buscamos a través del texto procedimientos anafóricos, repetición, sustituciones léxicas, correferencias sintagmáticas y elipsis, que se dan a través del desarrollo del texto. En esta ocasión decidimos dividirlo por párrafo, sin embargo también se nombran algunas que ocurren a través de todo el texto y que pasan más de una vez. Para comenzar con el primer párrafo, tenemos al tiro lo que es una repetición de la palabra excepcional, ya que está en el título cuando decimos excepcional, pero posiblemente no apta para un público juvenil, y después Coraline es sin duda una película excepcional, por lo que se repite este adjetivo. Después tenemos la repetición de Coraline, que lo vamos a ver a través de todo el texto cómo se va nombrando la película. También tenemos una pronominalización en la primera línea donde dice: y admiro a la gente que trabajó en ella, donde ella es una pronominalización de la película. Tenemos también la palabra película, que veremos que se repite muchas veces a través del texto. También tenemos la trama, que es una sustitución léxica ya que se refiere a la película, y es del mismo nivel. También mostrársela es una pronominalización donde se ve reflejado a través de el la y que se refiere a la película. Y finalmente tenemos tétrica, que esta puede llegar a ser, donde esta es un procedimiento anafórico. En el segundo párrafo volvemos a encontrar repetición con el mismo sustantivo, que es la película, 3 veces más. También encontramos elipsis en queda impresionado por el increíble trabajo de stop motion.
se subentiende que es por la película que se ve. También habría sido generada por computadora. Es nuevamente elipsis que se omite de nuevo para repetir la película. Son producciones mucho más avanzadas que las utilizadas en animaciones anteriores. Aquí también hay una elipsis en las utilizadas para no volver a repetir que está hablando de las producciones. También hay nuevamente repetición de Coraline, que se fue mencionada anteriormente en el primer párrafo. Y dice, además encontró un cine que la proyectaba en 3D. Que la proyectaba también es un procedimiento anafórico. Que la proyectaba hablando de la película. 3D y experiencia tridimensional es sustitución léxica del mismo nivel, y para vivir la experiencia tridimensional es elipsis, porque se entiende que está hablando de la película nuevamente. Bueno, siguiendo con el tercer párrafo, tenemos la historia se centra en una jovencita, donde jovencita es una sustitución léxica del mismo, de distinto nivel, ya que está hablando de Coraline, que es un personaje específico, y después se refiere a jovencita, que es una categoría mucho más grande y que solo se entiende bajo el contexto de la película. Tenemos su familia en la primera línea y sus padres en la última, que son pronominalizaciones que se refieren a la familia de Coraline. Y también tenemos sus trabajos, donde esto se refiere a los trabajos de los padres de Coraline. Por lo tanto, es una pronominalización que se refiere a ellos. Tenemos la repetición del conector sin embargo, la repetición de la palabra Coraline también, que como dije anteriormente se repite varias veces durante el desarrollo de este texto. En el cuarto y último párrafo también volvemos a encontrar repetición con el mismo sustantivo, que es película, 3 veces más. También encontramos procedimiento anafórico, donde dice: no dejes que la clasificación de edad te engañe, esto no es como una película de Disney, esto es el procedimiento anafórico, exactamente pronominalización, que reemplaza a la historia o la película. También tétrica, repetición, es mencionada anteriormente, este adjetivo mencionado anteriormente en el primer párrafo. Stop motion también fue mencionada también en el primer párrafo. Repetición. A modo de conclusión, hemos observado cómo la repetición de nombres y términos específicos como Coraline ayudan a mantener la consistencia temática y la claridad en la narración. La sustitución léxica y la correferencia sintáctica permiten evitar redundancias innecesarias, manteniendo el interés del autor. Además, la elipsis simplifica el texto omitiendo información que ya se entiende por el contexto. En términos de progresión temática, hemos visto cómo el texto introduce nueva información mientras se mantiene el foco en el tema principal. Este equilibrio entre recurrencia y progresión asegura que la reseña no solo sea informativa, sino también dinámica y atractiva. Coraline es una película rica en detalles y complejidades, y la traducción de su reseña debe reflejar esa riqueza. Gracias a los mecanismos de cohesión y de coherencia, el texto logra capturar la esencia de la película y comunicarla de manera efectiva al lector. Muchas gracias por su atención.